César Abraham Vallejo Mendoza, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. En 1910 viajó a Trujillo con la intención de estudiar en la universidad, abandonándola por problemas económicos. Regresa a su ciudad a trabajar con su padre y conoce la realidad de los mineros de Quirubilca. El siguiente año, nuevamente viaja a Lima con el fin de estudiar en San Fernando, la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos. Y nuevamente deja los estudios por no poder solventarlos. Trabaja como ayudante de cajero en la azucarera Roma del Valle de Chicama y una vez más es testigo de la explotación de los indígenas. En 1913 regresa a Trujillo, trabaja como profesor en distintas escuelas y se gradúa como bachiller en letras en la Universidad Nacional de Trujillo en 1915. Forma parte de la bohemia trujillana llamada el Grupo Norte. Tuvo varios amores, entre ellos María Rosa Sandoval, Rosa María Cuadra, Otilia. Estas damas despertaron su inspiración para escribir diferentes poemas que los incluyó en Los Heraldos Negros, Trilce, entre otros. En 1920 regresa a su natal Santiago de Chuco y en una confusión originada después de una fiesta patronal, es encarcelado injustamente durante 3 meses y medio. Fue allí, entre rejas, que escribe parte de su obra Escalas melografiadas. Durante su permanencia en prisión, Vallejo obtiene el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo, con el poema Fabla de Gesta, elogio al Marqués de Torre Tagle, participando con un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En 1921 regresa a Lima y presenta su cuento Más allá de la vida y la muerte, premiado en un concurso literario. En octubre de 1922 presentaría su segundo poemario, llamado Trilce, el cual representaría el libro de poesía más radical escrito en español. Fiel representante del vanguardismo de la época, el Trilce se evita toda imitación o influencia literaria. Se liberaría de las métricas y las estéticas de la rima, reutilizando palabras antiguas e incluso creando otras nuevas, dándole al libro una estética única hasta ese momento. Con esta obra Vallejo sería considerado un precursor o adelantado de la experimentación lingüística. En marzo de 1923 publica una corta edición de Escalas melografiadas, colección de regatos, cuentos vanguardistas, además del libro Fabla salvaje, novela cirta de carácter psicológico, cercano al género fantástico. El 17 de junio se embarcaría rumbo a Europa. Vallejo no volvería nunca más al Perú. Estuvo por diversas ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Pilapar. Lejos de nuestro país, escribió Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, así como una obra de teatro llamada Look Up. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de la comunidad de indios titulada Tungsteno. Murió lejos de su patria un 15 de abril de 1938 en la ciudad de París, Francia. Después de su muerte se publicaron, entre otros, Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz. La mayoría de sus poemas y obras fueron algunos sucesos, recuerdo incluso experiencias similares de las cuales él se inspiró. Todos conocemos que nuestro ilustre personaje César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de nuestro país. Su escuela literaria es vanguardista y su género es narrativa.
Paco Yunque es el título de un cuento-relato corto de tipo infantil del escritor peruano César Vallejo, que se publicó años después de su muerte en 1951 en la ciudad de Lima. Es el más conocido y antólogo cuento de dicho autor. Es también el nombre del protagonista infantil del relato, convertido en una de las figuras emblemáticas de la literatura peruana. Según Georgette Vallejo, su vida fue escrita en Madrid, España, en el año 1931, un poco después de la publicación de su obra El Tungsteno, a pedido de un editor que solicitó a Vallejo escriba un cuento para niños, y después lo rechazó ya que lo consideró muy triste. Por este motivo se publicó 3 años después en la revista Puntas del Hombre en el año 1951. Poco después fue añadido al libro de recopilatorios de Vallejo en el año 1967, con la supervisión de Georgette. Desde entonces ha sido de amplia difusión en los textos escolares argumentativos, pudiendo asegurar que no existe peruano que no haya leído este cuento en su etapa escolar. Es el relato de las vicisitudes de un niño tímido y de origen humilde, Paco Yunque, durante su primer día de clases, en el cual debe soportar los maltratos y humillaciones de otro niño, Humberto Grieve, hijo de los patrones de su madre. Desde su llegada de la mano de su madre, Paco Yunque se enfrenta a la hostilidad de un lugar ajeno al campo, donde siempre había vivido. Sencillamente queda aturdido y se pone nervioso. Luego, Paco y todos sus compañeros son testigos de cómo el profesor comete una injusticia al castigar a Antonio por haber llegado tarde y no castigará a Humberto Grivi por haber hecho lo mismo. Pasado esto, el profesor les dio una tarea individual. Todos trabajaban menos Humberto Grivi. En lugar de eso, él prefería dibujar peces, cuadritos y muñecos. Al llegar la hora del receso y cuando estaban saliendo del aula, Grivi le quita la hoja a Paco Yunque. Al retomar del receso, el profesor les pide a todos sus trabajos. Los alumnos entregan sus hojas menos Paco Yunque, ya que Humberto había entregado el trabajo de Paco como si fuese el suyo. El profesor sancionó a Paco Yunque por no haber cumplido con la tarea. Pocos minutos después, entró el director, quien preguntó al docente si ya sabía quién era el mejor alumno del aula, para lo cual él contestó que sí, que era Humberto Grive, el ganador de la prueba, y a quien el director felicitó. Mientras tanto, Paco Yunque, con la cabeza agacha, solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida, al mismo tiempo que su amigo Paco Fariña lo consolaba. La temática del cuento. Paco Yunque provenía de los recuerdos de César Vallejo, que acumuló durante su infancia, ya que él fue un buen alumno en su colegio y siempre tuvo problemas económicos. Por esta razón no terminó sus estudios. Vivía en un pueblo alejado y muy humilde. Al igual, Paco Yunque vivía en el campo y no veía casi a nadie más que a su familia. Es por eso que se sentía extraño cuando llegó el primer día a su escuela. Contexto del cuento. La exclusión social ha estado vigente desde tiempos muy remotos, por lo cual nuestro escritor lo plasmó en sus obras El Tungsteno y Paco Yunque, mostrando la marginación que existió y sigue existiendo en ciertos grupos de diferentes clases sociales, por la carencia de recursos o por su proveniencia. Mensaje del cuento. El cuento de Paco Yunque, Vallejo nos deja como mensaje las diferencias sociales tratándose de una situación de bullying, demostrando en todo momento las situaciones de tragedia que le pasa a un niño del campo. En este tema, analizamos que en la actualidad las situaciones de bullying no han cambiado en las instituciones, ya que hoy en día vemos escolares con pocos valores, no están siendo educados debidamente y se siguen manifestando violencia psicológica hasta llegar a lesiones físicas incluso. Valores del cuento. Paco Yunque está conformado por 3 factores. El primer punto es el factor literario.
indica la descripción del cuento con una llana lectura que lo hace apto para todo tipo de público. El segundo punto es el valor social. El cuento nos muestra una realidad actual, por eso se considera un cuento con un gran valor social, al exhortar las injusticias de aquella época. Finalmente, el tercer factor, que nos da a entender sobre los valores morales, reflejados a través del protagonista Paco Yunque, que contrarresta la injusticia y los antivalores que caracterizan a Humberto Grieve. Apreciación crítica. Paco Yunque es un cuento original, pues este fue escrito en prosa, de una manera sencilla y clara, muy fácil de interpretarlo y entender, apto para todo el público. En el cuento de Paco Yunque nos deja como mensaje de denuncia social, tratando de una situación de bullying, demostrando en todo momento situaciones de tragedia que le pasa a un niño de campo. En este tema analizaremos que en la actualidad las situaciones de bullying no han cambiado en las instituciones, ya que hoy en día los escolares no están siendo educados debidamente, pues esto ocasiona agresiones y lesiones a los demás compañeros. El bullying en nuestras escuelas se trata de una forma de violencia que puede pasar desapercibida para los padres y las autoridades de la comunidad escolar, ya que suelen naturalizarlo como cosa de chicos y restarle importancia. Sin embargo, este fenómeno social puede causar enormes daños emocionales y psicológicos en la víctima, además de alentar y normalizar el ejercicio de la violencia en el abusado, y allí se hace sumamente necesaria con padres, maestros y los propios alumnos, quienes deben estar preparados para identificar y denunciar este tipo de acoso. Es importante que el mensaje de reflexión de bullying vaya acompañado de herramientas para identificarlo y para afrontarlo, pues de esta forma será mucho más fácil la actuación para evitarlo. La exclusión social ha estado vigente desde tiempos memoriales, por la cual nuestro Bate lo plasmó en los cuentos como Paco Yunque y El Tosteno. De hecho, la exclusión social es la marginación de grupos a niños o jóvenes de escasa economía o carencia de ellos. A pesar de estar en el siglo XXI, aún seguimos presenciando la exclusión a las diferentes clases sociales, ya sea por su origen, cultura, orientación sexual, economía, religión, raza o aspecto físico. Sin embargo, más importante es la prevención y la detección a tiempo del maltrato, para ofrecer el posterior tratamiento mediante orientación psicológica, tanto a quienes han sido víctimas de burla como a los que incurren en el abuso, pues en ocasiones esas actitudes son aprendidas o adquiridas en el núcleo familiar, escolar u otros entornos, lo que determina que el agresor puede estar siendo atacado, maltratado o abusado en un entorno que se supone de confianza. Bullying en el Perú o discriminación escolar en todos los niveles educativos se da en una manera grupal, ¿no? Es cuando dentro del grupo escolar hay una persona a la cual están dándole adjetivos o verbos contra de su integridad, ¿no? Y que le afectan emocionalmente, ocasionalmente también. Puede ser que esa persona a la que le estén haciendo bullying, a ese niño, a ese estudiante, pues se encuentre con problemas emocionales, problemas. Una de las soluciones para nosotros tenemos dentro de la terapia sistémica trabajar no con la persona que es vulnerada, con la persona que le están haciendo el bullying, sino con el grupo escolar a la que le están haciendo el bullying, porque vemos desde un enfoque solamente la víctima, cuando no es así, sino debemos de ver un trasfondo de quienes lo están acosando. Este grupo, normalmente que se cree el más fuerte, más débil, son también personas que llevan y que están pasando violencia normalmente.